Regresamos, disculpen la pausa. Acá estamos en vivo y a todo color y yo soy la técnica de la radio y del streaming también, así que estoy en esa. Y gracias al Señor pues estamos pudiendo hacer todo como Dios quiere. Que usted lleve usted reciba un mensaje que le haga pensar y le cambie la manera en que usted vive su vida con Dios. Sí, hasta los que creemos que estamos firmes, tenemos que pensar que tenemos que tener cuidado que no caigamos, porque la salvación es lo más preciado que tenemos. Hermano Marcos, continúenos diciendo. Amén. Sí, hermana, les comentaba, hermanos, en cuestión de lo del accidente y meses atrás del accidente. Yo no recuerdo nada recuerdo, pero yo puedo decirlo, que es algo gracioso, pero es como trabaja el Señor. Yo no recuerdo nada de lo terrenal, pero recuerdo dónde estuve y dónde viajé en el tiempo que morí y que estuve en coma. Okay. La misericordia del Señor es grande. Wow. Y dijimos, Él es soberano y Él trabaja con nosotros como Él quiere y como Él cree, como Él sabe que es mejor Jesús, para nosotros. Aleluya. Dice la palabra de Dios que al que Él toma por hijo, lo corrige. Amén. Lo disciplina. Amén. Dice que le azota, porque somos sus hijos. Y yo puedo recordar que en un momento después de que sucedió esto del accidente, pues yo no sabía qué había sucedido, quién yo era, dónde yo estaba, porque no reconocía ni qué era yo. Me di cuenta que estaba en algún tipo de existencia en el cual pues yo no estaba, mi cuerpo no estaba ni sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Eso tiene que haberse sentido bien extraño, ¿no? Yo no sabía lo que sentía tampoco. O sea, que tú no sabías, tu mente... Como que yo hubiera nacido de nuevo en ese momento y tenía que darme cuenta que estaba en algún lugar y conocer ese lugar. ¿Y no conocías a tu esposa? ¿No la conociste? Después, sí. Pero sí, en ese momento, en ese momento no sabía yo quién era, dónde estaba, de dónde venía, si había tenido una vida, qué vida. Wow. Nada. Si tengo familia, quién sabe qué sea eso, no conozco ni el concepto. Yo lo entiendo porque lo he vivido. Mi esposo tuvo un pequeño stroke y él perdió la memoria completa. Te estoy entendiendo bastante bien. Es como si hubiera perdido la memoria totalmente y hubiera recobrado el conocimiento poco a poco en una nueva existencia. Ok. ¿Sí? Lo que yo recuerdo después, poco a poco, lo que yo entendí fue que yo iba viajando, iba avanzando. Ok. Eso fue lo único que yo entendía. Voy en movimiento. ¿A dónde? No sé. ¿Por qué? No sé. Ok. Y mientras iba avanzando, poco a poco se me iban abriendo más y más los ojos y los oídos espirituales, puedo decirlo. ¿Comenzó lo espiritual entonces primero? Era algo espiritual, totalmente. Mira qué cosa más linda. Yo estoy 100% seguro. No puedo decirlo así. Yo sé que yo estaba transitando por el segundo cielo. La Biblia nos enseña y habla de que hay un tercer cielo. Y es el lugar donde mora la presencia de Dios, el Señor. Y dice la palabra de Dios también que los cielos están gobernados por las huestes espirituales. Y eso es el segundo cielo. Si nos recordamos en el tiempo cuando Lázaro murió,
¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Vino un ángel y lo llevó al seno de Abraham. ¿Por qué tuvo que venir un ángel? Bueno, cuando yo empezaba a transitar, yo recuerdo que venía una voz que me decía, yo estoy aquí para ayudarte. O sea que el Señor se te hizo presente cuando tú estabas recuperando tu memoria y estabas recuperando todo. Tú sentías la voz de Dios que te hablaba, yo estoy aquí para ayudarte. Este no era el Señor. Ok. Este no era el Señor. Dice la palabra de Dios que el enemigo, que el diablo, se viste como ángel de luz. Ok, ¿y cómo tú podías distinguir quién era Dios y quién era el diablo? Él venía, pues voy a decirlo así, esta persona, ese ser, es Satanás, vamos a decirlo así para entenderlo. Esta persona venía y me decía, yo soy tu amigo, yo estoy aquí para ayudarte, pero yo quiero que me sigas, yo quiero que me sirvas. ¿Y cómo tú sabías que no era Dios? Porque me decía, si tú me sigues, si tú doblas tu rodilla ante mí, yo te voy a dar riquezas. O sea, que él te estaba ofreciendo lo que a ti te gustaba antes del accidente, que era vivir bien y tener y alcanzar unas cosas. O sea, él te estaba ahí mismo. Es que el diablo no se cansa. Él no para. Pero él quería mi alma, él quería trabajar. Él quería volverte a llevar a ese lugar. Exactamente. ¿Por qué? Porque él sabía que yo no iba a morir. Uh-huh. Y me decía, si tú postrado me adoras, te voy a dar riquezas. Y me mostraba en mi mente, me mostraba riquezas, autos, casas, negocios, todo lo que cualquier ser humano puede desear. Y lo que tú hacías, tú tuviste negocio, tú tuviste en buen trabajo, o sea, estabas bien y él quería ofrecerte más para que tú volvieras a entrar en... ¿Qué te hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Que tú no cogiste las sugerencias de Satanás. Ok. Él venía y cada vez que venía y me ofrecía, él causaba un agotamiento espiritual en mí. Y inyectaba un cierto tipo de temor. Okay. Como si no acepto lo que me está ofreciendo, me va a matar. Un temor. Y cada vez que yo terminaba agotado, yo recuerdo que algo venía. Todavía les dije, poco a poco iba abriendo mis ojos espirituales y mis oídos espirituales, como que iba acostumbrándome al nuevo ambiente. Iba viendo las cosas mientras más avanzaba, mientras más estaba ahí. Y yo sentía que venía una presencia que me daba paz. Okay. Y me rescataba. Y cuando venía esa presencia, esta persona que venía a tratar de convencerme, se esfumaba, se iba de inmediato. Y ahí es que tú ya comenzaste a entender quién era Dios y quién era el diablo, me imagino. ¿Por qué? O sea, yo no le respondía y no le decía nada todavía. Porque iba entendiendo las cosas poco a poco. Como que nomás me estaba tratando de convencer para cuando ya estuviera en mi sentido al que tenía que llegar, decidiera por escogerlo a él. Uh-huh. Entonces me decía, yo te daré todo esto y esto y esto. Vas a estar bien, vas a tener poder, autoridad sobre los demás. O sea, me ofrecía todo lo que cualquier persona natural desea. Y me decía, lo único que tienes que hacer es adorarme a mí y postrarte ante mí, servirme a mí, trabajar para mí. Es todo lo que tienes que hacer. Yo soy tu amigo. Venía con mucho amor hasta cierto punto, un amor fingido. Eso se llama una astucia diabólica, como le hizo a Eva en el huerto. Así es, de igual manera, igual como llegó con Jesús cuando lo llevó al monte y lo tentó y le dijo, si al desierto, al desierto, perdón, si postrado me adorares,
todo esto será tuyo. Y el Señor el Señor lo pudo contrarrestar, pero ¿qué él le decía? Él lo que le decía era la palabra. Él Sí, le así citaba es, la palabra, él le citaba la Así palabra, es. él le citaba la Entonces, palabra. Pero en tu caso, tú no tenías la yo no memoria tenía para acordarte de la Biblia, capacidad ni de un verso. de defenderme todavía, porque estaba asimilando todo lo que estaba sucediendo. Y entre más avanzaba, más veía. Entonces llegó el momento en que pude ver qué era aquello que me estaba rescatando cuando me cansaba espiritualmente. De primero lo vi como cuando ustedes ven a la distancia en la carretera que está caliente por el sol, que se ve como una niebla, como algo invisible, pero se hace visible. Sí, como que el caliente, tú ves el caliente, pero Sí, lo ves, pero cuando pasa no parecido está ahí. Así. Sí, así es. Entonces, yo recuerdo que cuando primero vi este ser, era así, pero tenía una forma tipo humana, pero diferente. Pero enorme, muy grande, muy grande. Y cuando lo vi, yo recuerdo que este ser sintió que yo lo estaba viendo. Sintió que yo lo estaba viendo, y cuando él se dio cuenta, acentuó con su cabeza. Y cuando acentuó con su cabeza, en mi mente yo entendí, ¿me estás viendo? La pregunta, ¿me estás viendo? Y yo acentué también. Y cuando acentué, me dice otra vez, acentúa otra vez con su cabeza, y yo entendí que dice, bien hecho. Cuando dijo bien hecho, ese calor que se veía, se fue. Y se hizo forma. Okay. Se hizo forma. Y cuando yo lo vi, así tal como pasó con María Magdalena, que vio al ángel en la tumba de Jesús y se espantó y le dijo al ángel, no temas. ¿Por qué le dijo que no tema? Porque le causó temor. Le causó temor. Entonces, si nosotros llegáramos a ver un ángel así como yo lo vi, eso era un ángel, nos causaría un temor. Claro. Era enorme. No sé calcularlo porque no era no estaba sometido a lo que es el espacio y tiempo ni nada. Entonces, pero puedo decir equivalente a lo que conocemos como metros o pies, no sé ¿Cómo no puedes decir una medida más o menos que sea metros, pies, en metros aproximadamente unos 8 metros de estatura, 10. Inmenso. Inmenso. Era muy grande, muy Pero grande. entonces ya tú me estás hablando del ángel de Jehová. El Era ángel de Dios. Sí. Porque Y ya ángel, aquello que te molestaba, ya tú lo pudiste asimilar. Y ya tú sabías. Lo pude asimilar después de ver al ángel. Ah, entiendo. Entonces, cuando vi el ángel era enorme. Sus alas eran mucho más grandes de lo que uno puede imaginar. Lo que podría ser unas 8 veces más grandes, más ancho de lo que es la espalda equivalente a ese tamaño de ese ángel. Enormes. No lo pueden dibujar, nadie lo puede dibujar tal como es, porque no lo han visto. Okay. Era totalmente emplumado, con un chaleco rojo que tenía hombreras, se veía como un tipo de chaleco de alguien que va a la batalla. Okay. Y tenía una forma como un tipo, el faldón que llevan los soldados romanos. Sí. Que era para la guerra. Y su rostro era como de águila. Lo único que no estaba emplumado eran sus brazos, desde el codo hacia adelante eran brazos que parecían ser normales. Pero era un rostro como de águila. Y cuando llegaba este ser, se escuchaba un sonido como el de un cañón. Aletear sus alas. Se escuchaba ese ruido, y al escucharse ese ruido, la persona que venía, el enemigo, se iba. Como cuando las cucarachas cuando tú le pones sí una otra bomba a la cosa cucaracha, salen que me hacía corriendo. saber que el diablo era el diablo
era que cuando él caminaba, dejaba un rastro detrás de él parecido al humo oscuro, nosotros le llamamos tizne. Ajá, como un tizne, como cuando hay un incendio que queda un tizne. Exacto, un negro oscuro. Sí. Y él era oscuro. Curiosamente parecía como una persona vestida de tipo vaquero, pero todo de negro, y un sombrero negro que le tapaba la sombra del sombrero hasta lo que viene siendo la distancia del bigote. Uh-huh. Porque escondía su rostro, porque es el maestro de la mentira. Uh-huh, así mismo, Y fui avanzando y seguía llegando el enemigo, trataba de convencerme, me mostraba visión de lo que estaba sucediendo y me cansaba, el ángel venía, me rescataba, llegó un momento donde me cargaba. Hubo una batalla espiritual, una guerra espiritual. Era una batalla espiritual. Hubo una guerra espiritual y tu cuerpo, ya tú estabas sintiendo algo en tu cuerpo, ya tú sabías que tenías en tu cuerpo, ya podías hablar con los doctores, todavía tú no hablabas con nadie. No, yo estaba en ese mundo espiritual. Ok. ¿Qué pasó después de esto? Después de eso, entonces, yo sé, como les decía, yo estaba avanzando. El enemigo siempre hace su lucha, el ángel me rescataba, me cargaba si estaba muy agotado y luego me dejaba seguir avanzando, seguir la lucha yo solo. Y llegó un momento donde yo entendí, aquí tengo que esperar, ok. Me dio a entender el ángel, espera. Y hizo un último intento el enemigo ahí. Llega y me dice, yo no sé qué tú estás haciendo. Si yo soy tu amigo. Se puso hasta un tanto melancólico. Recuerdo que le salían lágrimas. Mentiroso, engañador. Sí, ¿por qué me estás haciendo esto? Si yo soy tu amigo, ¿por qué me estás dejando? Uh-huh. Si yo te ofrezco todo esto, y me ofrecía y me recordaba todo lo que me había dicho anteriormente, ¿no? Pero en esta instancia era un tanto más agresivo, más insistente, más, porque ya era la última oportunidad que él tenía de convencerme. Y me dice, si tú tomas la decisión de seguir a ese Diosito, me dice, vas a perecer. Y me inyectó un temor horrible, una impotencia muy grande, que no podía hacer nada, que estaba yo ya determinado a la muerte. Uh-huh. Me hacía sentir así. Y yo recuerdo que cuando él dijo eso, dijo, mira, cuán bueno yo soy. ¿Ves ahí? Todavía te voy a dar este tiempo. Y me puso un tiempo, un reloj con segundos que se estaban descontando, números rojos. Descontando y descontando y descontando, y me dijo, cuando ese tiempo termine, ve qué bueno soy, te doy oportunidad. Cuando ese tiempo termine. Él le gusta imitar a Dios y él no le quedó mal. Sí, y me dice, cuando ese tiempo termine, vas a perecer si has escogido a tu Diosito. Sí, porque la cuestión era orarte para que tú, por el temor que infringía en ti, que tú decías, espérate. Pero ya tú estabas sintiendo lo que era la paz de Dios y lo que era el miedo. Oh, sí. Ya tú más o menos estabas ahí. Y me dice, toma tu decisión. Y se va, pero yo sentía su presencia todavía ahí. Y en ese momento yo recuerdo, esto no es para que de aquí se cree una nueva ideología. Pero Dios Él es soberano. Uh-huh. Y Él trabaja, como dije en el principio, con quien quiere, como Él quiere. Así es. Y no significa que lo que pasó conmigo en ese lugar va a pasar con todos los demás, porque la palabra de Dios dice que no tenemos que estar preparados siempre. No, y esto no es una excusa para decir, no, pues si al hermano le dio la oportunidad de arrepentirse, allá nosotros también tenemos esa. No. Dios fue soberano, Él así le plació trabajar conmigo. Y para que yo diera de lo que estaba sucediendo. No era mi tiempo. Uh-huh. Y yo recuerdo que en ese momento yo caí de rodillas. Y recuerdo que volteé mi rostro hacia lo que yo creía que era arriba. Uh-huh.
Y cuando caí de rodillas yo dije, Señor, perdóname porque te he fallado. Le dije, perdóname por haberme apartado de ti. Conociendo tan grande Dios, le dije, yo me alejé de ti. Y he contristado al Espíritu Santo en mi vida. Le dije, si está en tu voluntad que el día de hoy yo perezca, que así sea. Pero te pido que tengas misericordia. Allí me acordé de mi familia. Dije, ten misericordia de mis hijos. Guarda por mi esposa. Y sé tú con ellos y que ellos puedan encontrar refrigerio en ti. Pero si está en tu gracia tener misericordia de mí en esta hora, que así sea también. Perdóname porque te he fallado, le dije. Y en esta hora yo te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego todo lo que soy, le dije. Y te pregunto, cuando tú le dijiste eso al Señor, nos quedan unos minutitos, nos quedan alrededor de unos 8 minutos. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Tu vida cambió? ¿Comenzaste a despertar? ¿Comenzaste a recordarte? ¿Qué sucedió? En unas breves palabras, dinos, ¿qué sucedió y a dónde tú estás con Cristo Jesús? ¿Cómo cambió tu relación con Cristo Jesús? Me dijo, como hoy tú me has dado tu corazón, has dado tu mente y has aprendido a que te baste mi gracia, la clave. Has aprendido a que te baste mi gracia. De hoy en adelante, las promesas que están escritas en mi palabra vendrán a tu vida hasta que sobreabunden. Dice, tus hijos estarán vestidos, tendrán calzado, tendrás un techo sobre tu casa, tu alacena no estará vacía. Hasta el día de hoy así ha sido por ese lado. Pero por el lado de conocer al Señor, de lo espiritual, Él me ha guardado de la muerte, me ha guardado de un sufrimiento eterno. ¿Y cómo tú vives tu vida en Cristo ahora? Ahora puedo decir, he nacido de nuevo. He nacido de nuevo. Y ahora le sirvo al Señor en cualquier área que el Señor me solicite. Dice la palabra de Dios que debemos de ir y predicar el evangelio a toda lengua, a toda nación. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer. Me dijo, te he llamado con vocación santa. Ve y diles a mis hijos lo que has visto en esta noche. Y dijo así, a mis hijos, porque no todos son. Entonces, o sea, que quiere decir que hay un mensaje para la iglesia. El Señor te tiene como enviado a dar un mensaje a la iglesia. No te dejes engañar por el enemigo. No te dejes engañar por Satanás. Él anda como león rugiente tratando de convencerte que tú te vayas de lo que Dios tiene para ti y que tu alma se pierda. Así es. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Amén. Y eso es lo que nos manda primero. Tenemos que ver por nosotros, que nuestro corazón esté limpio, que sea más conforme al corazón de Dios, dejar que el Señor renueve nuestro corazón, porque muchos estamos viviendo pensando que estamos bien, pensando que, es que ya soy cristiano, ya mi familia va a la iglesia, mis hijos están en obediencia conmigo, el Señor está proveyendo para mi casa. Pero la pregunta es, ¿realmente hemos nacido de nuevo? Así como el Señor le preguntó a Nicodemo. Uh-huh. ¿Habemos nacido de nuevo? ¿Hemos dejado realmente el varón, el viejo hombre? ¿O seguimos jugando con la misericordia y con la gracia de Dios? Escuche esto, hermano. Si algo se le va a quedar de este testimonio, que estamos en unos minutos para terminar, es que este mensaje es para la iglesia. El enemigo anda para engañarte. Y el enemigo él vivió esa experiencia porque él tenía que decirle algo al pueblo de Dios. Y así juega él. Porque el del mundo ya él lo tiene, ya le pertenece. Ahora los que son de Dios son los que él va a querer engañar.
porque eso sí que no le pertenecen a él. Y él va a querer que usted, mire, cambie de posición y se vaya donde está él. Así es. ¿Y qué palabra usted le puede decir a los hermanos, para despedir este testimonio tan poderoso? ¿Qué es la palabra que usted le daría para que ellos no se dejen engañar? Yo puedo estar aquí hasta las 4 de la mañana dándoles palabras y no terminamos, hermanos, pero Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales Santo. de maldad en las regiones celestiales. Es necesario, como dice Santiago 4:7, porque el enemigo no descansa, dice, someteos pues a Dios. Santo. Y resistid al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que resistir al diablo, porque él nos va a ofrecer, porque él viene como ángel de luz. Amén. Él viene como ángel de luz a querer robar lo que Dios ha hecho, quiere destruir todo lo que Dios ha hecho. Por eso vemos tantos cambios de ideología, de género, todo lo que está sucediendo en estos días. Así mismo es. Quiere revertir la creación que Dios ha hecho en este mundo, porque él odia la creación de Dios, porque nosotros le damos adoración a Dios y no a Satanás. Y él siempre ha estado en contra del plan perfecto. A toda costa, a toda costa. Pero fíjense bien, Salmos 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que es necesario que estemos, porque el Señor nos va a guardar en esos tiempos de dificultad, de dardos que vienen a nuestras vidas. Amén, amén. Mira, le damos gloria al Señor. Yo creo que nuestro hermano Marcos Jiménez va a estar en otro programa con nosotros. Yo creo que sí. Esto fue como quien dice una introducción de lo preludio. Una introducción, así que estén pendientes porque Streaming Encuentro con Dios termina ahora. Vamos a terminar todos los jueves a las 11 de la mañana, como estamos aquí. Y en las redes, cuando estén, por favor, compártalo con otra persona, especialmente cristianos. Especialmente para cristianos. Y vamos a continuar después, vamos a sacar otro día para volver, vamos a ver si lo podemos seguir la semana que viene para poder continuar con nuestro hermano Marcos Jiménez y un testimonio tan poderoso que no lo podemos dejar hasta ahí. Así que gracias por estar con nosotros, hermano Marcos. Nos vamos a ver pronto. Vamos a hablar después que terminemos aquí. Y así que, hermanos, baje la aplicación de MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI, y quédese en MDC Radio, que hay mejor programación de ahora. Después de este programa sigue mejor programación, y continúe buscando el reino de Dios y su justicia, porque el tiempo se acaba. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga, hermano Marcos. Igualmente.